son los desafíos que siempre han existido respecto al desempeño del viejo partido. Que cuando llegamos al gobierno no tenemos un desempeño económico efectivo. Y hubo una frase una vez que usó el doctor Balaguer, inexacta, no compartida, que decía que el PRD no sabía gobernar. Hoy lanzó una frase: misión cumplida. Porque para él la misión cumplida era impedir que el partido llegara al poder. Ese néctar de la confrontación siguió avanzando y en el año 1916 hasta el 24 ocurre la primera intervención militar norteamericana en la República Dominicana. Y las elecciones del 24 la gana Horacio Vázquez. Y Vázquez ejerce el poder entre el 24 y el 28, pues se le ocurre en el 27 hacer una interpretación del texto constitucional y dijo que no iba a ser presidente hasta el 28, sino hasta el 30. Y en ese vacío histórico, Horacio Vázquez se confía nada más y nada menos que de su jefe de ejército, que se llamaba Rafael Leonidas Trujillo y Murúa. Y Trujillo toma el poder con las malas artes y elige a un vicepresidente, Rafael Estrella Ureña, que era una figura importante del Cibao, un sello histórico, y ganaron las elecciones entre comillas en 1930, y ya en el 31 Trujillo mandó a su vicepresidente, Rafael Estrella Ureña, de embajador en Italia. Y entre el año 1930 y el 61 el país estuvo signado por un dictador, un hombre de mano fuerte y dura. Sin embargo, lo ajusticia y se celebran en el país las primeras elecciones democráticas post-tiranía de Trujillo. Se celebraron en diciembre del año 1962. ¿Quiénes compitieron? Viriato Fiallo. Muchos aspiraron, pero quienes compitieron con mayores posibilidades eran, por un lado, Viriato Fiallo, un médico prominente que había resistido la tiranía en la República Dominicana, y la otra figura fue Juan Bosch. ¿Cuál fue el problema? Que Bosch, junto a Juan Isidro Jiménez Urión y otros intelectuales, habían fundado el PRD en La Habana, Cuba. Lo fundaron en el 39 y ya en el 41 se habían dividido porque los dos se enamoraron de la misma mujer, Julia de Burgos. Y dividieron el partido por un conflicto sentimental privado. Pero Bosch ejerce el poder en el año 1963, todo el periodo, y en septiembre del 63 le dan un golpe de Estado. ¿Cuál fue el problema? Que el día que le dieron el golpe de Estado, desde que asumió el poder ya, él era enemigo de la segunda figura importante del PRD, Ángel Miolán. ¿Eran enemigos? Y el país entra en una turbulencia caracterizada por triunvirato, Consejo de Estado, Guerra de Abril. Y se celebran las primeras elecciones el 1 de julio de 1966. ¿Entre quién? Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Balaguer la ganó, pónganle comillas. La ganó. Pero Balaguer entra en confrontación con una figura importante que era su segundo a bordo, que se llamaba, entre otras cosas, le había organizado el partido inicialmente, Augusto Lora. Lora le había organizado el partido porque como resultado de las leyes de destruyización, Balaguer no podía presentarse de candidato y Lora le avanzó y le hizo el partido. Y Lora creyó en Balaguer de que iba a ser el candidato presidencial en el 70. Ganó Balaguer en el 66 con Lora, se peleó con Lora entre el 66 y el 70 y el país sabe perfectamente lo que aconteció. Lora tuvo que irse, fundó el MIDA, que fue el Movimiento de Integración Democrática Antireeleccionista. Y esa lógica de la confrontación en todos los sectores de la vida nacional se reprodujo también en el principal partido de oposición. Porque ya Bosch se había ido en el 73, del PRD había fundado el PLD, y hacia lo interno del PRD, que era el principal partido de oposición, se ganó el poder en el año 1978 con Guzmán, pero ya Guzmán entraba en confrontación con Jorge Blanco. Entró en confrontación porque en la convención interna del año 1977, celebrada en el Centro de Tallistas, en la calle Jacinto de la Concha,
tuvo que combinarse Magluta y Guzmán para construir una mayoría. Jorge Blanco queda como senador de la capital. Y comienza la confrontación interna entre Jorge Blanco y Guzmán. Gana las elecciones Jorge Blanco en el 82 y entre el 82 y el 86 se atiza una confrontación donde en un tramo importante Jorge Blanco entiende que debe ser Peña. Peña compite, pero evidentemente Magluta tenía más simpatía. Magluta es el candidato y en medio de un proceso de recontar los votos, el país recuerda perfectamente esta frase, que es una cita de Gustavo Adolfo Bécquer. Tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar, cuando un amor se muere sabes tú dónde va, y le da una puñalada a Magluta. Magluta pierde el poder y entre el año 1986 hasta el 2000, ese partido, donde militamos la mayoría, se quedó en la oposición. Ese partido gana el poder en el año 2000 y comienza otra confrontación fundamental entre dos figuras importantes. Hipólito Mejía, yo fui funcionario de ese gobierno, y Atoy de Cans, que era el referente histórico que tenía el partido en ese proceso. El fundamento de la confrontación tenía que ver con el tema de la reelección. Frente a ese acontecimiento, al igual que Jorge Blanco en el año 86, Atoy lanzó una frase: misión cumplida, porque para él la misión cumplida era impedir que el partido llegara al poder. Y de nuevo, se pierde el poder en el 4, se vuelve y se gana en el 20, pero en el interregno, hay que decir, que en el 12 existían todas las posibilidades de victoria. Pero la figura fundamental que había competido internamente contra el candidato, que de nuevo fue Hipólito Mejía, ustedes saben cómo se llama, Miguel Vargas. Miguel Vargas usó una frase de que él no se subía en la patana como una referencia de que no iba a contribuir a la victoria del partido. Y reproduce lo que es ese esquema de fraccionamiento, división, conflicto, vocación fratricida que tanto daño le ha hecho a la historia política dominicana. En ese orden pasa lo que ustedes perfectamente saben, y muchos de ustedes han sido actores del proceso y han participado. Y en el 20 gana las elecciones Luis Abinader. Las características de ese proceso de victoria tenían que ver, entre otros factores, con el hastío, cansancio, molestia, insatisfacción que acumuló una parte importante de la población respecto al PLD. Pero, oh ironías de la vida, cuando concurrimos al 20 en el proceso electoral, ya el Partido de Liberación Dominicana había experimentado otro proceso de fragmentación entre dos figuras importantes, Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Qué quiero decir con esto? Que en más de un siglo de vida política dominicana, por desgracia, los partidos políticos en el país son muy propensos a fraccionarse y que los líderes políticos fundamentales no saben cohabitar. Y esa no cohabitación produce prácticas políticas, entre todas las cosas, con una característica de deslealtad y deseo de impedir que alguien gane. Las características de la victoria del 20, repito, obedecen al hastío e insatisfacción de la gente con el PLD, pero que sus dos figuras fundamentales, una no podía competir y la otra se presentó, y esa fragmentación del espectro opositor, entre otros factores, no condujo a construir la mayoría electoral y ganó el Partido Revolucionario Moderno. Un partido que se había construido sobre la base de una dificultad que experimentamos muchos en el viejo partido, donde era imposible coexistir en el marco de un presidente del partido. Yo utilicé una frase alguna vez que doña Ibelice, Dios la tenga en gloria, me dijo que iba a ser patentizada. Yo dije que Miguel Vargas quería un partido chiquito para grandes negocios, y es verdad. Consiguió un partido chiquito, está insignificante en el espectro político dominicano, pero en el trayecto hizo grandes negocios. Hoy, el PRM es un partido que tiene grandes desafíos pendientes y tiene la principal responsabilidad de no reproducir los vicios del pasado. ¿Por qué? Yo digo que en la canción de Julio Iglesias es muy bonito tropezar con la misma piedra, pero en política es una estupidez. Y por vía de consecuencia hay que hacer plena conciencia de cuáles son los aspectos donde todos tenemos que, sin pensar igual,
definir una meta en común. Y ahí voy a una explicación entre los aspectos positivos y negativos que yo pienso que tienen que ser una bandera fundamental para enarbolarla. Y que en el partido se vislumbra un sentido de coherencia indispensable que nos mantenga al frente del gobierno. ¿Qué ha pasado entre el año 2000 y el 2006? Porque a veces nosotros somos tan críticos con lo de nosotros que no reconocemos los méritos y las acciones en materia de políticas públicas. ¿Cuáles son los desafíos que siempre han existido respecto al desempeño del viejo partido? Que cuando llegamos al gobierno no tenemos un desempeño económico efectivo. Y hubo una frase una vez que usó el doctor Balaguer, inexacta, no compartida, que decía que el PRD no sabía gobernar. Bien, vamos a los indicadores macroeconómicos. ¿Qué ha pasado en los últimos 6 años? El gran desafío de la democracia en América Latina es el tema del combate a la pobreza. Yo lo doy con datos del BID, Banco Mundial y organismos internacionales que nadie puede decir que manipula información estadística. La pobreza en la República Dominicana ha descendido de 32% a 18%. Hablo de la pobreza general. La pobreza extrema bajó de 9 a 3 puntos. La pobreza monetaria sacó 2 millones de ciudadanos de la pobreza. ¿Qué está pasando en materia de ocupación? En la República Dominicana hoy 5,4 millones de ciudadanos están ocupados. Es el mayor nivel de ocupación en la República Dominicana en su historia. Además, el año pasado encabezamos la región como el país con mayor índice de atracción de inversión extranjera directa, 5.100 millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Me puedo pasar la tarde entera hablando de los aspectos positivos, voy a recordar los negativos también. En el interés de que a veces uno no tiene conciencia de cómo andan las cosas cuando no establece los cuadros comparativos. ¿Qué pasa en América Latina en la actualidad? Bueno, pregúntense qué pasa en el vecino país, Haití. No tengo que explicarlo. Inestabilidad, conflicto, una fragilidad institucional que está fuera de discusión. 2. Perú, muy a pesar de resultados electorales muy estrechos, la situación política y social de Perú en los últimos 15 o 20 años ha sido dinamitada. Bolivia, Evo Morales gana el poder, se mantiene en el poder por casi 20 años, fragmenta su partido, viene un candidato conservador, gana el poder, pero hay un nivel de conflictividad social en Bolivia fuera de discusión. En Argentina hay una crisis evidente. Y tú haces un repaso por toda América Latina e incluya Venezuela, Nicaragua, Cuba y te darás cuenta que América Latina es una región donde los conflictos parecen ser el común denominador. Frente a eso, ¿qué ha pasado? ¿Y cuáles han sido los componentes esenciales desde mi humilde punto de vista que reflejan una especie de descreimiento colectivo en el sistema de partidos? Bueno, los sistemas de partidos en América Latina fueron estables hasta la década de los 90. América Latina se desarrolló los últimos 50 años con partidos políticos sólidos, estables, fundamentales. En Venezuela existían 2 partidos importantes, Acción Democrática y COPEI. 2 partidos esenciales que desde el año 1958 encabezaron toda la alternancia democrática. Y ganaba o COPEI o ganaba Acción Democrática. Y las 2 figuras fundamentales en principio fue Rómulo Betancourt, después Rafael Caldera del COPEI, pero Carlos Andrés Pérez fue quien llenó un tramo importante de la vida política venezolana. ¿Qué pasó en Venezuela? La gente se hartó de los partidos políticos tradicionales, el nivel de corrupción era altísimo y eso provocó un outsider que se llama, ya no está con nosotros, Hugo Rafael Chávez. Miren lo que pasa en Venezuela, los conflictos que existen. 1, 2. ¿Qué pasó en Perú? En Perú el partido fundamental se llamaba el APRA. Lo fundó Víctor Raúl Aya de la Torre. Bueno, Alan García llegó al poder, se dejó seducir por unas prácticas de no pago de la deuda externa, vino un proceso de hiperinflación, ese fue su primer periodo porque él ganó en 2 periodos después, volvió al poder, hubo una crisis, llegó el tema de Odebrecht y un fiscal lo fue a tocar la puerta a su casa y él dijo, yo vengo ahora. Ingresó al baño y se dio un palazo. El PRI, México, el partido fundamental de México que gobernó por 71 años. Ese partido fue tan irracional que el líder importante de ese partido, que iba a ser presidente electo, Luis Donaldo Colosio, le dieron un balazo en la cabeza.
y el partido se vino abajo. Y hoy el partido que gobierna se llama Morena, encabezado en principio por Manuel López Obrador, que era un dirigente del PRI y se fue del PRI, se fue al PRD de México, no al otro PRD, y fue alcalde de la ciudad del DF, y fue candidato y ganó las elecciones, y ahora es la Claudia Sheinbaum que es la líder. ¿Por qué hago ese recuento respecto de los partidos tradicionales que se agotaron? Porque en la República Dominicana no nos dimos cuenta, pero en las elecciones pasadas en el 24, los dos partidos que encabezaron el proceso de transición democrática del año 66, cuando le contaron los votos, ninguno de los dos tenía 1% de los votos. Habló del Partido Reformista, habló del PRD. Qué irónica es la vida que los partidos esenciales del sistema político dominicano, producto de su incapacidad de escuchar, de conectarse con la gente, de interpretar los reclamos ciudadanos, perdió la fe, la ciudadanía en ellos. Y son partidos caricaturas, partidos sin impacto. Frente a eso, es evidente que estamos entrando en una etapa importantísima, donde el descreimiento, la incomprensión y la distancia de las élites políticas con los partidos está provocando niveles de abstención altísimos por un lado, o produciendo los llamados outsiders, que son las figuras fuera del sistema político que ganan elecciones. Bueno, yo acabo de ser jefe de una misión de COPAL en Colombia. No sé si hay algunos colombianos aquí, pero solo puedo decir lo siguiente. En Colombia el candidato que ganó, Belardo de la Espriella, es una persona sin experiencia política. Abogado, buen orador, que en gran medida Álvaro Uribe Vélez tuvo que prestarle su fuerza porque la candidata Álvaro Uribe, Paloma Valencia, no obtuvo los votos indicados y en segunda vuelta ese voto uribista se fue con él. Pero no tiene representantes en el Congreso y eso genera un nivel de dificultad de arrancada. Entonces, miren cómo anda la región. Yo tengo mucho respeto por la sociedad norteamericana, no solo porque admiro la democracia norteamericana. Yo estudié aquí en los Estados Unidos, hice mi programa de maestría, aquí conocí a mi esposa, que desde que me vio en la universidad se enamoró de mí, se puso loca, evidentemente, claro, mis hijos nacieron aquí, ella hace muchos años tiene el monopolio del mal gusto, pero no hay problema. ¿Cuántos años pasaron trabajando? Coño, 31. Entonces, pero miren lo que está pasando en el sistema político norteamericano desde mi humilde punto de vista. No es la primera vez que el sistema político norteamericano genera un crack con los electores. Cuando Clinton ganó las elecciones, el factor que determinó el éxito de Clinton fue la candidatura de Ross Perot, que era un candidato de Texas que se presentó independiente y sacó 7 millones de votos. Y esos votos que se fueron hacia Perot garantizaron que ganara Clinton. Y hay fenómenos locales en los Estados Unidos que están determinando éxitos electorales. Por ejemplo, en el estado de Minnesota, quien ganó las elecciones hace 20 años fue Jesse Ventura, un luchador. La versión Jack Veneno aquí. ¿Qué acaba de pasar en Nueva York? Mandami. ¿Quién es Mandami? Mandami es un miembro del Partido Demócrata de una corriente que ellos han etiquetado como la corriente socialista hacia el interno del partido. Pero ese partido ha enfrentado un resquebrajamiento importante. Yo acabo de ver, voy a comprar un libro en Barnes & Nobles ahora cuando llegue a Nueva York, que se llama How the Bernie Screwed the Democratic Party. Los recomiendo. Porque revela cómo del año 2016, cuando la convención muy cerrada entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, que dividió el partido, provocó lo que hoy mucha gente conoce como una corriente de izquierda hacia el interno del partido. Mandami, no estoy haciendo una apología de él, pero Mandami le ganó internamente nada más y nada menos que a Andrew Cuomo, el hijo de Mario Cuomo, una de las figuras más esenciales que fue gobernador del estado de Nueva York y que siempre fue una figura con potencialidades de ser candidato presidencial. Él ocupó la gobernación de Nueva York por un escándalo de faldas, tuvo que renunciar, lo presentaron de candidato a la alcaldía. Mandami le dio una pela.
y se presentó de independiente y le dio otra pela. Entonces, ¿qué está pasando con los electores en el mundo? Yo digo a la gente celebrando a Zelensky, que es el líder de Ucrania, que ha enfrentado a Rusia. Bueno, Zelensky es un comediante. Yo no hablo mal por su condición de comediante, pero el oficio de él es comediante. Comediante. Zelensky.